donde lo ven, es un ilustre compañero, y compañeros como él necesitamos en este partido, compañeras como el compañero Ricardo, el compañero Mandujano, son buenos compañeros intelectuales, compañeros que nos saben defender. Lo que queremos es, nosotros somos los compañeros de acá de base y queremos que nos representen buenos compañeros. Por eso hemos formado el colectivo Pan con Libertad. ¡Pan con Libertad! 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 Autor de diversos libros de Derecho y Filosofía, profesor de la maestría en Ciencias Penales en la Universidad de San Martín de Porres. Recientemente ha sufrido las cobardes amenazas por haber denunciado a fiscales politizados que todos ya conocemos. Fuerte aplauso para el compañero. Tiene un canal en YouTube donde defiende al partido con fuerza. Queremos así, personas así, y deberíamos sentirnos nosotros muy halagados de tener buenos compañeros al frente. Y nosotros estamos ahí para apoyarlos. Y somos unos apristas, nosotros leales. Siempre, como lo he dicho, seremos pocos, pero somos apristas, somos leales y nos vamos hacia adelante. Muchos dicen, el APRA ya murió, el APRA murió. No, compañero, acá estamos y crecemos y seguimos adelante. Nosotros tenemos hijos, nietos, bisnietos y que van a seguir nuestra misma huella, compañero. Siguiendo, defendiendo al Perú, nos defiende de todo lo que está pasando hoy en día. Les hablo de hoy en día porque para todos nosotros es aterrador, que ya la gente, las personas no pueden caminar porque están muriendo a balazos. Y ellos riéndose y robando al Perú. Tienen los gobiernos, unos ineptos, una gente ignorante, que no saben cómo han llegado ahí a Palacio y nos están destruyendo. Pero no nos vamos a dejar, compañeros. Tenemos compañeros que nos defiendan. No solamente ellos, hay más compañeros que son una legión de compañeros defensores de la democracia, compañeros. Y eso queremos. El APRA nunca muere, compañeros. Somos apristas y seguiremos adelante. ¡Viva Víctor Raúl de la Torre! Hemos tenido que fraternidad. Estamos unidos, nos queremos, compañeros, nos conocemos de muy jóvenes. Nos conocemos, bueno, yo que tengo más de 50 años trabajando, yo he venido de otros sectores también. Ahora tenemos la palabra del compañero. Compañero Ricardo Caldas, compañera, compañero Luis Huerta, compañeras y compañeros, quiero en principio extenderles un abrazo fraterno, activo y revolucionario a este sector 31F, donde vía San Martín de Porres en el día de su aniversario. Larga vida para el sector, larga vida para el partido aprista, larga vida para la doctrina de allá de la Torre. ¡Feliz día! Me siento muy honrado haber sido invitado por este colectivo Pan con Libertad a compartir mesa con el compañero Ricardo Pinedo y para celebrar este día tan importante para el aprismo de San Martín de Porres. Pan con Libertad. ¿Por qué los apristas expresamos este lema, Pan con Libertad? ¿Será acaso porque a alguien se le ocurrió en algún momento que podía ser un lema de marketing
que podía calar en la conciencia del pueblo? ¿Será acaso que algún compañero habilidoso pensó que uniendo estas dos palabras, pan y libertad, podía significar una especie de sello del aprismo con el cual nos presentásemos a lo largo de estos 100 años? ¿O es que la relación entre estos dos conceptos entraña muchísimo más de lo que las palabras mismas pueden decir en sí mismas? Y eso es precisamente lo que quiero ahora referir. Y el día de hoy quiero despojarme de mi condición de profesor, que es lo que generalmente me suele ganar. Quiero dejar la filosofía a un lado, quiero dejar el derecho, y quiero expresarme desde lo más profundo del sentimiento, y sobre todo con amor. Recuerdo en estos momentos las palabras epónimas de un hombre que hace 2000 años atrás, famoso por perseguir a los cristianos, terminó convirtiéndose en el converso más importante del cristianismo, San Pablo, al extremo de representar un hito fundamental para la continuidad milenaria de nuestra sagrada religión. Yo hago referencia a esto porque escuchaba al compañero Pinedo cuando hacía una comparación entre lo que significa el APRA y la iglesia, y me vinieron al recuerdo esas palabras de San Pablo en una epístola a los Corintios, cuando decía él: puedo conocer los idiomas de los hombres y de los ángeles, pero si mis palabras carecen de amor, entonces son como címbalos que rechinan, simplemente sirven para hacer bulla. Yo quiero esta noche hablarles por eso desde lo más profundo del corazón, desde el sentimiento más hondo de las raíces que se insertan en esta conciencia aprista, para dirigirme a ustedes y procurar llegar a la conciencia de cada uno de los aquí presentes, que puedan extenderlos a la familia cuando regresen a las casas, pero también a los vecinos y a los compañeros de trabajo. Quiero hablar del aprismo con el amor que siento por Haya de la Torre y por este glorioso y centenario partido del pueblo peruano, pero partido de América Latina al mismo tiempo. Y por eso quiero recordar que cuando Haya de la Torre comenzaba la construcción de la doctrina que el día de hoy ilumina filosóficamente, dije que no iba a hablar de filosofía, pero qué difícil es hacerlo a veces. Cuando Haya de la Torre comenzaba la construcción y la definición de la doctrina hayista, que define la filosofía sobre la cual se construye el programa máximo y el plan mínimo, es decir, la proyección internacional del aprismo por un lado y la definición de un plan de gobierno a mediano, corto y largo plazo. Para eso sirve la filosofía. Haya de la Torre pensó, en primer lugar, partido de qué clase y a qué clase pertenecemos. Recordaremos que todos los que estamos aquí presentes hemos tenido el deber de estudiar el pensamiento de Haya de la Torre, el auroral, el originario, para sabernos definir doctrinariamente en un mundo particularmente como el día de hoy, donde todo ha sido relativizado y donde el pensamiento ya no importa. Sí importa, e importa muchísimo más. Y por eso es que el estudio debe ser permanente entre nosotros. Y por eso es que reuniones como estas deben hacerse para celebrar los aniversarios, pero también para celebrar la condición de apristas
por la cual debemos sentirnos orgullosos permanentemente y entonces recordar, no solamente entre apristas, sino convocando a la ciudadanía para que conozca lo que significa ser aprista. Que Aya de la Torre escribió, por ejemplo, el antiimperialismo y el APRA, y en el primer capítulo, cuando se pregunta qué clase de partido es el APRA y partido de qué clase es, Aya define la centralidad del pensamiento, identificando a nuestro movimiento como un partido de izquierda y por lo tanto defensor de los intereses de los más necesitados, defensor, partido de los desposeídos, de los que necesitan ser protegidos. Y por eso precisamente al hablar de PAN estamos hablando de los derechos que merecen esas clases desposeídas, el pueblo, al que llamamos el pueblo. Y por eso Aya de la Torre entonces definía al partido aprista como un partido de izquierda. Pero que no se confunda, porque los conceptos el día de hoy que han sido trastocados a partir de lo que se conoce en el mundo con el nombre de la deconstrucción semántica, que no es otra cosa más que quitarle el significado a las palabras para introducir un nuevo significado de acuerdo a la conveniencia de una élite mundial metacapitalista con la cual quieren confundirnos el día de hoy. Cuando se habla de izquierda, se piensa inmediatamente en el Partido Comunista o se piensa en una progresía internacional que mientras en Francia le llaman la izquierda champán, aquí nosotros le llamamos la izquierda caviar, es decir, ese sector de la sociedad que bien acomodada económica y socialmente y que no tiene absolutamente ningún problema de naturaleza existencial, material, sin embargo levanta las banderas aparentes de la justicia social para hablar en nombre del pueblo sin creer en el pueblo y simple y llanamente como una especie de disfraz para aprovecharse del Estado, de la buena fe de los ciudadanos que eventualmente puedan creer en ellos. ¿El partido aprista comulga con esa izquierda? Definitivamente no. No somos comunistas. Tenemos un origen metodológico marxista, pero como lo señalaba Aya de la Torre también en su teoría del espacio-tiempo histórico, metodológicamente somos marxistas, pero así como Marx superó dialécticamente a su maestro Hegel, nosotros los apristas superamos dialécticamente a Marx y presentamos la teoría del espacio-tiempo histórico. Ese gran producto del pensamiento humano reconocido internacionalmente que el día de hoy empieza a tener recién el reconocimiento que otrora probablemente no se le dio, inclusive desde el mismo partido. Y ese es uno de los grandes orgullos que nosotros como apristas tenemos. Entonces, cuando hablamos de la izquierda, hablamos de una izquierda democrática, hablamos de una izquierda nacionalista, que es la que define la existencia del partido aprista. Y por eso es que entendemos que al hablar de PAN, estamos hablando de la protección y la representación de los sectores más necesitados de la sociedad. Pero a diferencia de los partidos de la izquierda tradicional marxista-leninista, es decir, comunistas, y peor aún de esos fariseos hipócritas que dicen representar al pueblo, pero que en realidad solamente representan sus propios intereses y por eso se convierten en zánganos del aparato estatal, a los cuales tenemos que mantener de manera directa unas veces e indirecta otras. Nosotros no tenemos un planteamiento totalitario, sino más bien democrático. Y justamente porque Aya de la Torre creía profundamente en la democracia,
como un sistema de gobierno en el que se favoreciera el desarrollo personal de cada ser humano, entonces se identificaba como lumbrera, como faro, como guía de la acción a la libertad. Y es esa la razón entonces por la cual Pan con Libertad representa la síntesis de lo que significa la existencia de un movimiento de izquierda pero democrático, no de una izquierda totalitaria, no de una izquierda que plantee una dictadura de un proletariado, de un campesinado o de una burocracia estatal, como lo es China, como lo fue la Unión Soviética, o peor aún los regímenes de Pol Pot o de Cuba hasta el día de hoy. No, una izquierda que se ubique en la representación del pueblo, pero que apunte al movimiento de la libertad. Por eso es que el lema Pan con Libertad, reitero, representa esa síntesis en el pensamiento señero de Aya de la Torre. Y me satisface enormemente que un movimiento, un colectivo aquí en San Martín haya decidido llevar ese nombre, porque no es poca cosa, porque representa precisamente en solamente 3 palabras el secreto de lo que significa la doctrina priista. Pero hay un elemento adicional que tenemos que tener en consideración para poder articular esa relación de Pan con Libertad y que se puede inclusive determinar como el cemento articulador entre ambos. Es el valor moral que define la esencia de un aprista consecuente. Ese valor se llama fraternidad. La fraternidad no es otra cosa más que hermandad. Y eso es lo que se impulsa precisamente a través de este gran valor que define al aprista. La hermandad. No en vano Aya de la Torre proclamaba como uno de los puntales de las 5 máximas del plan grande, solidaridad con los pueblos oprimidos del mundo, fraternidad, hermandad dentro del país y fuera de él. Y fíjense ustedes cómo es que el día de hoy, 100 años después, las condiciones históricas han dado un giro de tal manera que el mundo, a diferencia de lo que pensaban algunos profesores muy distinguidos en los Estados Unidos y en Europa, como Francis Fukuyama, por ejemplo, que hablaba del fin de la historia y que después de la caída del muro de Berlín dijo: la historia ya se acabó y todas las contradicciones finalizaron. Y entonces todos iremos de la mano, caminando en una sola dirección al crecimiento económico en el mundo y al encuentro de los derechos y las libertades. El mundo, sin embargo, se dio de cara y de bruces cuando Oriente atacó al propio imperio el 11 de septiembre del 2001, el día en el que Al Qaeda se presenta ante el mundo derrumbando las Torres Gemelas. Y el mundo entra entonces en una vorágine completamente diferente. Y desde 2001 hasta el día de hoy, mucha agua ha corrido debajo del puente. Y en este momento enfrentamos nosotros circunstancias externas e internas que obligan a que nuestro partido se ponga a la altura de la historia, precisamente guiado por la luz de la doctrina, de los planteamientos de la filosofía priista, para que podamos establecer un camino a seguir. La idea fundamental, y esto es lo que nos define como un partido, es que nosotros tenemos una idea, y de esa idea
hacemos una propuesta de acción. Idea, acción. Idea, acción. Idea, acción. ¿Qué movimiento en el Perú podría plantear algo similar en nuestro país? ¿Acaso APP del señor Acuña tiene alguna idea que nos pueda presentar? ¿Qué ha sido de Perú posible del señor Toledo? Virtualmente fallecido. ¿Qué es del movimiento del señor Humala, el Partido Nacionalista? No existe. Lo que existe el día de hoy son 40 y tantos movimientos que ya se han inscrito al registro de organizaciones políticas y se espera que se registren todavía otros 20 más por lo menos. Y todos ellos se presentan simplemente con una propuesta: el Perú primero, nada más, se acabó, punto. No hay ideas, no hay doctrina, no hay plan de gobierno, no hay planteamiento, no hay absolutamente nada. Las acciones políticas que se convierten en políticas públicas o que son el resultado de las políticas públicas tienen el origen precisamente en las ideas. Hace varios años atrás, como lo decía el compañero Huerta, cuando yo todavía radicaba en mi tierra, en la incontrastable ciudad de Huancayo, conversando alguna vez con el alcalde aprista, el señor Fernando Barrios y Pensa, a quien Ricardo seguramente recordará, le preguntaba al alcalde, porque había presentado en el partido una suerte de rendición ante los compañeros de cuáles habían sido sus obras: pavimentaciones de calles, rescate de parques y qué sé yo, algunas otras cosas más, alcantarillado, etc. Creación del Serenazo. Hace ya casi unos 17 años atrás. Y entonces yo le pregunté, luego de que él terminó su exposición, una de las primeras preguntas que le hice fue, después de felicitarlo, por supuesto, por todos los logros que había alcanzado, le pregunté lo siguiente: compañero alcalde, reconocemos todas las obras que usted ha hecho y está muy bien por el desarrollo de nuestra ciudad, pero explíquenos por favor, porque no lo he hecho, yo particularmente no logro encontrar ello, ¿cuál es el agregado aprista en esas obras? Vale decir, cualquier alcalde ingresa a ser alcalde, ¿para qué? Para pavimentar calles, para hacer alcantarillado, para ver por el tema de la seguridad, el serenazgo, es decir, para eso no se necesita ser alcalde aprista. Cualquier alcalde que honestamente quiera servir a sus vecinos, tiene que hacer eso. Entonces la pregunta es, ¿y cuál es el valor aprista en cada una de esas obras? Si nosotros le preguntáramos lo mismo ya en un nivel nacional al compañero Alan García, ¿cuál es el valor aprista de cada una de sus obras? Entre hospitales, electrificación, producción de trabajo, industria, educación y, bueno, etcétera, todo lo que constituyó el conjunto grande de logros del segundo gobierno, el compañero presidente nos respondería inmediatamente, punto por punto, cuál es la esencia aprista de cada una de esas obras. Porque no significa simple y llanamente construir un hospital que es, al final de cuentas, ladrillos, cemento y alcantarillado y algunas otras cosas más. ¿Cuál es el espíritu aprista de la construcción de ese hospital? ¿Cuál es el espíritu aprista de 38 hospitales, si no me falla la memoria? De 38 hospitales. Y el compañero Alan, su compañero presidente, nos explicaría inmediatamente cuál es el espíritu aprista de esas obras. Y eso es lo que quiero significar esta noche, porque estamos
ubicados en un momento histórico donde mucha gente ingresa a la política, algunos de ellos con intenciones buenistas, la gran mayoría seguro con intenciones oportunistas para sacar partido y provecho del erario público, ténganlo por seguro. Pero nosotros tenemos el deber fraterno de apristas de explicarle a la ciudadanía y a la sociedad por qué es que el APRA es un verdadero partido que entiende que el desarrollo de las políticas públicas no son consecuencia de las buenas intenciones, sino más bien de un estudio sesudo y detallado en base a un planteamiento sociológico, estadístico, antropológico y cultural inclusive. Eso solamente lo puede ofrecer un partido como el nuestro. Eso no lo van a encontrar con el señor Acuña. Eso no lo van a encontrar con el señor Antauro Humala. Eso no lo van a encontrar con ninguna otra persona, un empresario. Que repito, podría tener buenas intenciones, pero hay que recordar que el camino al infierno también está empedrado de buenas intenciones. No bastan las buenas intenciones. Se necesita ser un profesional de la política. Se necesita conocer la administración pública. Se necesita conocer la lógica del funcionamiento del aparato estatal. Y por supuesto, el valor agregado, la visión axiológica, doctrinaria, valorativa de a dónde apuntamos como partido dirigente que quiere llevar a su país al desarrollo sostenido. Es ahí precisamente donde el día de hoy la historia demanda de nosotros que convirtamos ese valor y la mística que ha caracterizado al aprismo de la fraternidad en el impulso que desde un corazón ardiente llegue hasta cada uno de los peruanos para que podamos insuflar ese credo, para que podamos, como decía el compañero Alan en ese glorioso meeting del año 2001, para que podamos convencer de que aquí tenemos nosotros historia, preparación, profesionalismo, pero por sobre todo un alma, un corazón, un sentimiento de amor por el Perú. En Huancavelica hay un pueblo, una nación, los Chopjas, una nación que es inclusive hasta anterior a la existencia del Tahuantinsuyo, de los incas. Y ellos a lo largo de los años, de los cientos de años, han logrado construir la unidad de su cuerpo social únicamente en función de tres máximas que en el idioma andino dice Jukumaya, Jukmaquilla, Juksunjoya. Un pensamiento, un sentimiento, una fuerza para trabajar. Los apristas deberíamos tener algo que emular a esos Chopjas. Reconociendo la enorme diversidad del Perú, tenemos mucho que aprender de ella. Y tendríamos que decir, no porque las elecciones son ahora dentro de un año, porque nuestro partido no es un partido electorero, porque nuestro partido no es un partido que se creó simple y llanamente para las elecciones, si no, no habría llegado ni siquiera a los 5 años, como suele suceder con muchos movimientos que se crean y se inventan en estos últimos años. Nosotros no somos electoreros, pero sí tenemos el deber de participar en un proceso electoral porque queremos dirigir a la patria y llevarla por el buen camino del que nos desviaron precisamente estos parásitos que el día de hoy siguen todavía
usufructuando de las riquezas que nosotros generamos con nuestro trabajo. Y entonces, decirle al pueblo con sentimiento que tenemos un pensamiento, el de Haya, un sentimiento, el ser aprista, y una fuerza que radica en la fraternidad de este pueblo aprista que se levanta para estar presente entre los peruanos nuevamente y hacer vivo la presencia y el pensamiento de Víctor Raúl y también de nuestro compañero presidente, ambos mirándonos desde el infinito, desde la eternidad, al lado de Dios, guiándonos e iluminándonos. De manera que, compañeros, cada uno de nosotros, desde las distintas capacidades y cualidades que tenemos, porque cada uno de nosotros nació con diferentes dones, podemos hacer el aprismo que nos toca hacer. En lo particular, me ha tocado enfrentar a unos falsos héroes que fueron encumbrados gracias a los medios de comunicación de la prensa masiva, que como habrán de saber ustedes, el 87% de los medios de comunicación en el Perú le pertenecen a un solo grupo económico, que es el Grupo Económico del Comercio. No importa el periódico que lean, el canal de televisión que vean o la radio que escuchen, siempre será directamente relacionado con el Grupo del Comercio o indirectamente. Que leo El Comercio, que leo Perú 21, es lo mismo. Que leo El Trome, es lo mismo. Que leo Correo, es lo mismo. Le pertenece al mismo dueño. Que leo El Popular, es lo mismo, le pertenece al comercio. Que veo el Canal 4, es lo mismo. Veo Canal N, es lo mismo. Todos ellos pertenecen a ese sector económico. Y ese sector económico tiene como parte del directorio a los más importantes miembros del directorio, a los señores Graña, Miro Quesada, dueños de la empresa constructora G&M, los socios principales de Odebrecht en el Perú a través del Club de la Construcción. Es decir, son los cómplices que se encargaron con Odebrecht y con otras constructoras del Club de la Corrupción, dentro de las cuales se encuentra la constructora del señor Martín Vizcarra. Son los cómplices que desfalcaron a nuestro país, de acuerdo a las cifras que nos ha dado la Contraloría General de la República, por más de 20.000 millones de dólares. ¿Creen ustedes que esos medios de comunicación se iban a poner al servicio de la verdad y del objetivo? Por supuesto que no. Tenían que servir a los intereses de esos corruptos dueños que participaron en ese desfalco. Y en consecuencia, cuando se empieza este proceso de investigación en el Ministerio Público, y el día de hoy ya sabemos cómo es que se armó ese equipo especial. Ya lo sabíamos, así como en la época de la dictadura de Fujimori, cuando sabíamos que el que manejaba los hilos era Montesinos. No teníamos las pruebas hasta que finalmente salió el vídeo y luego empezó a caer todo ese enorme poder de la dictadura. El día de hoy también, y hace algún tiempo atrás, nosotros sabíamos, porque las cosas son evidentes y porque no somos torpes ni somos tontos, y nos damos cuenta de cómo es que determinados fiscales del Ministerio Público, determinados jueces del Poder Judicial, se ponían al servicio de los intereses de Odebrecht, no para perseguir a Odebrecht ni a sus cómplices, sino en realidad para protegerlos, para beneficiarlos. Y entonces los medios de comunicación hicieron su papel con la fuerza y la potencia que tienen
para crear realidades, se dedicaron a atacar a los enemigos políticos para barrerlos y desaparecerlos, mientras se encargaban de proteger a sus amigos. Y llevaron a la cárcel 3 veces a la señora Fujimori. Su torpeza política colaboró muchísimo con esas 3 prisiones preventivas. Allá ella. Y persiguieron también al señor Castañeda y murió en la persecución. Pero esa es otra historia. Pero lo que más nos importa, porque nos toca directamente a nosotros, es que empezaron a perseguir a Alan García, porque así como en 1992 sabían que la única persona que podía frenar la dictadura que implementó Fujimori y Montesinos con Hermosa Ríos el 5 de abril del 92 era Alan García, y por eso había que perseguirlo, y la orden era de matarlo. Igual en esta oportunidad había que perseguir a Alan García, pero en esta ocasión creando lo que en el mundo se conoce con el nombre del lawfare. ¿Qué cosa es un lawfare? Significa crear un caso judicial completamente mentiroso y falso, con la participación de jueces y fiscales que aseguren que ese proceso, a pesar de tener un contenido falso, sin embargo sirva para eliminar al contrincante político, porque ese contrincante político es un obstáculo para aquellos que auspician el control de ese sistema judicial corrupto y vendido. Y entonces le crearon el lawfare a Alan García. Primero apareció el tema de la agenda donde decía AG, y lógicamente dijeron Alan García. Pero como ya lo ha explicado el compañero Pinedo, habían, ¿cuántos AG, compañero? 32 AG, de los cuales solo uno respondía a Alan García, y por un tema que no tenía que ver con dinero. Luego inventaron el cuento de que el jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional, el fiscal superior Alonso Peña Cabrera, le había dicho a José Domingo Pérez: por AG no se pregunta, cosa completa y absolutamente falsa. Y sacaron a ese jefe, a ese fiscal superior, porque también era un obstáculo, y colocaron a alguien funcional. Y cuando empezaron a desarrollar la trama, finalmente quisieron meter preso a nuestro compañero en una prisión preventiva, amañando las actuaciones y a través de figuras absolutamente ilícitas, en la cual ha tenido una participación un partido político que se disfraza de un organismo no gubernamental y que se dice no gubernamental, pero sin embargo se involucra en las cuestiones gubernamentales. Me estoy refiriendo al Instituto de Defensa Legal, el IDL, y específicamente al señor Gorriti, que quería ver a Alan García encarcelado y humillado. El compañero presidente no le dio ese gusto y prefirió el camino del martirologio con honor. Pero eso ha terminado generando un enorme costo para el aprismo y por supuesto para la familia del presidente, sobre todo. Y cuando dijimos de que detrás de toda esta trama se encontraba ese señor digitando a sus fiscales, no teníamos todavía las pruebas. Dijimos, un día saldrá, porque nada puede permanecer oculto permanentemente. La verdad siempre de alguna manera se abre paso. Y efectivamente, un día el asesor principal de la ex fiscal de la Nación, la señora Patricia Benavides, su asesor, el señor Jaime Villanueva, empezó a cantar toda la verdad. Y el día de hoy, gracias a su declaración y gracias a la declaración de otro asesor, el señor Miguel Guirao, sabemos perfectamente cómo es que se generó toda esa trama contra el presidente García. Y yo desde esta tribuna del pueblo
enarbolando el nombre de Víctor Raúl y sintiéndome orgulloso de ser aprista, digo que un día la justicia llegará para esos miserables que asesinaron a Alan García. Este crimen no quedará impune, lo juro por Dios, como que soy aprista. Personajes disfrazados de periodistas que jamás fueron a la universidad para estudiar periodismo, como el señor Gorriti o la señora Palacios, han dicho, y juntamente con sus satélites comunicacionales, dijeron: nadie mató a Alan García, él decidió jalar el gatillo. Y por lo tanto fue un suicidio. Compañeras, compañeros, el suicidio es la consecuencia de un ejercicio de libertad individual cuando una persona toma la decisión de manera libre, sin coacción, a quitarse la vida. Puede ser una decisión errada y equivocada, criticable, pero es ejercicio de la libertad de quien decide acabar con su vida. En el caso del presidente, del compañero presidente, no fue así. Él tiró del gatillo, pero él fue arrinconado, fue acorralado, fue obligado a tirar del gatillo. Y eso es un delito de homicidio, jurídica, lógica y políticamente. Y repito, por eso pagarán un día. Nosotros no odiamos, nosotros no sabemos odiar, porque nosotros tenemos una doctrina que cree y permite que creamos en Dios. Y sabemos que Dios se encargará de darles el juicio que corresponda. Pero eso no obsta para que un día nosotros nos encarguemos de generar que el sistema de justicia pueda imponer las sanciones contra esta gente por los delitos que cometieron. Y por eso es que juntamente con un colega mío tomamos la decisión de formular la denuncia penal contra la señora exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, los fiscales Rafael Vela, José Domingo Pérez, el ex procurador Jorge Ramírez, la actual procuradora Silvana Carrión y una fiscal Diana Canchihuamán, por delitos de prevaricato, encubrimiento personal y organización criminal. ¿Por qué razón? Porque todas estas personas participaron en un armado manoseado para beneficiar a Odebrecht, para que deje de pagar más de 1.000 millones de soles en deuda tributaria que tenía contra la SUNAT, o que tenía a favor de la SUNAT, perjudicando al Estado peruano. Por eso es que los hemos denunciado. A pesar de que un fiscal correcto dentro de ese equipo, porque siempre hay alguien correcto, inclusive dentro de un ámbito de cloaca, un fiscal de nombre Hamilton Montoro se negó a archivar ese caso y formalizó investigación preparatoria contra todos los funcionarios de Odebrecht por delitos tributarios. El señor Rafael de la Barba lo botó de su trabajo y lo mandó a Cerro de Pasco y en su lugar colocó a otra fiscal con la misión de que archive el caso y elimine esa formalización de denuncia. Todas esas cosas hemos ido recopilando con medios probatorios a lo largo de este tiempo, por eso es que los hemos denunciado. Y el día de hoy, a raíz de esa denuncia, empezaron a amenazarnos en realidad los dos. Yo no sé si tendrán realmente la capacidad como para poder cumplir sus amenazas, pero lo único que sé, a pesar de las invectivas y de los insultos, porque argumentos no tienen, y cuando una persona no tiene argumentos, recurre siempre al insulto, recurre siempre a la ofensa. Y entonces dijeron, esos abogados están actuando políticamente.
Esos abogados tienen unos clientes que van a ser favorecidos. Y por último, ese abogado, Luis Pacheco, es militante del APRA, como si fuera un delito ser aprista. Oigan, delito es defender a terroristas de Sendero Luminoso que mataron a millones de peruanos, miles de peruanos. Defenderlos y pedir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos les paguen indemnizaciones cuando ellos son los que nos debieron haber pagado las indemnizaciones. Eso es delito. Es un delito social. No es delito ser aprista, al contrario, es todo un honor y un orgullo. Pero que se sepa, yo no tengo una directiva del partido que me haya dicho anda y denuncia a estos fulanos. No, en absoluto. Que se sepa, ningún patrocinado que yo en el ejercicio de la defensa como abogado libre tenga me ha dicho o me ha pagado para que yo interponga esa denuncia. No, detrás de mí no hay absolutamente nadie. Dentro de mí sí hay mucho. Se llaman principios, se llama patriotismo, se llama amor a la patria, se llama búsqueda de la verdad. Significa estoy harto y cansado de los corruptos y sobre todo de aquellos que se disfrazan de moralistas, de aquellos que levantan las banderas de la lucha contra la corrupción cuando son los corruptos y los inmorales, como el señor Vizcarra o estos falsos fiscales héroes encumbrados por esos medios de comunicación. Detrás de mí no hay nadie, dentro de mí arde la llama del aprismo, dentro de mí el fuego del amor por la patria está presente. Y yo no sé lo que venga por delante, pero sí les prometo a ustedes que no voy a claudicar. Como todo aprista, seguiremos avanzando hasta encontrar justicia, porque somos los herederos de allá de la torre y porque tenemos ese deber y esa misión histórica en este momento. Tenemos que seguir preparándonos para poder enfrentar los retos que se vienen en el mundo. Hoy día ya sabemos cómo es que la cooperación internacional regalaba millones de dólares a estos organismos para atacar al sistema social, para atacar a la democracia, para destruir a nuestro país, no solo en el Perú, sino en América Latina y en el resto del mundo. Y esa es una de las fuentes cooperantes que conocemos, la famosa USAID, que el señor Elon Musk, colaborador directo del presidente de los Estados Unidos, ha calificado como una auténtica organización criminal. Cuestión simplemente lógica. Si USAID es una organización criminal que le da dinero a unas ONGs en América Latina y específicamente en el Perú, ¿no será también entonces que esas ONGs son también organizaciones criminales por recibir el dinero de una organización criminal? Por supuesto que sí. Pero cuando yo lo dije el año pasado, ¿cómo reaccionó el señor Gorriti? Me denunció ante el Poder Judicial con una querella y pide que me manden a la cárcel 2 años y medio y quiere que yo le pague 400,000 soles. Ni me voy a ir a la cárcel ni le voy a pagar absolutamente ningún sol a ese señor, y al contrario, haré lo que sea necesario para que él devuelva todo lo que debió haberle dado al Perú y se lo quedó. Lo juro. Soy aprista desde hace 50 años. Hace un mes atrás cumplí 50 años de vida. Cuando mi padre, a los pocos días de haber nacido, antes de inscribirme en el registro civil de la municipalidad, me llevó al partido aprista para inscribirme. Y por eso mi edad es al mismo tiempo la cantidad de años de mi militancia. Vengo de una familia aprista.
Soy aprista heredero, pero también soy aprista porque yo mismo decidí ser aprista. Porque yo mismo empecé a estudiar y a conocer a Aya de la Torre y todo lo que significa el aprismo. Y cuando estudié en la universidad a fines de la década de los 80, inicios de los 90, Ingeniería Química en la Universidad Nacional del Centro del Perú, y nos enfrentábamos contra Sendero Luminoso, que actuaba criminalmente, y cuando mataba a tantos apristas, a los que tuvimos que enterrar muchas veces. Todas las semanas enterrábamos a un compañero y entre nosotros nos preguntábamos quién de nosotros será el de la próxima semana. Y Dios ha querido que de alguna manera estemos aquí presentes todavía, porque seguramente tiene una misión para nosotros. Si nosotros pudimos enfrentar a Sendero Luminoso en aquella época y luego a la dictadura brutal de Alberto Fujimori que persiguió a Alan García y persiguió al aprismo. No vamos el día de hoy, sobre la base de esa experiencia, no vamos a tenerle miedo a un mequetrefe que dirige una ONG que recibe dinero de una organización criminal. Ténganlo por claro y por seguro. Y por eso esta no es la única denuncia, sino que se vienen otras más. Y no pararemos hasta lograr que estos miserables traidores a la patria terminen en la cárcel, que es el lugar al que corresponde. Ha dicho la señora Silvana Carrión, esos abogados tienen intereses. Por supuesto que tengo interés. Tengo interés de que se vaya a la cárcel para que pague por sus crímenes. No es ánimo vengativo, no es odio, es justicia. Y la justicia se construye sobre la base de la solidaridad que aprendí a tener dentro del partido aprista. Esa solidaridad expresada en fraternidad, en hermandad, hizo que el APRA se convierta en mi familia. Soy miembro de una gran familia, heredera de más de 100 años de historia. Me siento orgulloso por ello. Me siento orgulloso de los mártires que el APRA le dio a la historia del Perú. Me siento orgulloso de la doctrina de Aya. Me siento orgulloso de cada uno de mis compañeros. No es el momento de dividirnos. Juntos todo lo podemos, separados nada. Por eso el día de hoy, a pocos días de celebrar el 22 de febrero, cuando Aya de la Torre estaría cumpliendo 130 años de edad, quiero reivindicar el sentimiento de la fraternidad como el valor principal y articulador que debe unir a los corazones de todos los apristas, pero debe ser también motivo de contagiar el sentimiento a todos los peruanos para que volvamos a tener esperanza por una patria más digna hacia el futuro, que puedan heredar los hijos de nuestros hijos, de manera que cuando ellos dentro de los próximos 30, 50 u 80 años volteen la mirada hacia atrás y nos vean, tengan la mejor posibilidad de enjuiciarnos, y no como nosotros el día de hoy miramos hacia atrás en la historia y enjuiciamos con dureza pero también con justicia a gente que traicionó al país, como Mariano Ignacio Prado, que nos abandonó en plena guerra con Chile, como Nicolás de Piérola, que se aprovechó de las circunstancias de la situación de caída moral de la patria, y otros tantos traidores que le hicieron sufrir al Perú. Que nuestras futuras generaciones, las que se vienen por los siguientes 50, 100 años, no nos miren a nosotros con rencor, con resentimiento, exigiéndonos que pudimos haber dado algo más. Hagamos que cuando esas generaciones nos miren a nosotros y nosotros ya no estemos y nos hayamos encontrado en la eternidad con los bates del partido, esas generaciones se sientan orgullosos de nosotros, de decir que hicimos la construcción de la patria justamente cuando ésta cumplía 200 años. La fraternidad podrá hacerlo posible. ¡Viva Aya de la Torre! ¡Viva! ¡Viva la APRA! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva!